Entró el primer cargamento de ayuda a través del puerto temporal construido por Estados Unidos en Gaza. Esto al tiempo que la ofensiva israelí continúa centrada en el sur del enclave. En terreno internacional, Israel aseguró ante la CIJ que la guerra es una tragedia, pero no un genocidio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Moscú no tiene intenciones de tomar la ciudad ucraniana de Kharkiv y que los ataques en el noreste son una respuesta a los bombardeos ucranianos en Rusia. Esto cuando las tropas rusas señalan haber tomado cerca de 12 poblaciones en el norte de Kharkiv. Tenemos reporte. Hay fiesta en Brasil. El país fue elegido por la FIFA como la sede del Mundial Femenino 2027. La representación brasileña celebró la decisión y aseguró que la competencia permitirá transformar el continente. Será la primera vez que el campeonato se celebre en América Latina. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en la Franja de Gaza porque ya entró al enclave el primer cargamento de ayuda humanitaria a través del puerto temporal construido por Estados Unidos. El Comando Central estadounidense aseguró que se trata de un esfuerzo multinacional que permitirá el ingreso de unas 500 toneladas de suministros en 2 días, con lo que serán asistidas más de 2 millones de personas en riesgo de hambruna. Ampliamos los detalles en el informe. Mientras la ofensiva terrestre israelí avanza en la Franja de Gaza, Estados Unidos ha anunciado que su muelle flotante frente a la costa del enclave palestino está terminado. El país norteamericano anunció que este viernes un primer cargamento entró en el territorio. El muelle provisional que forma parte del corredor marítimo humanitario se suma a las demás rutas y ayudará a las organizaciones humanitarias que prestan asistencia vital. Ninguna ayuda ha entrado al enclave a través del paso fronterizo de Rafah desde que el ejército israelí tomó el mando del puesto de control la semana pasada. Además, las ONGs informaron que la escasez de combustible en el enclave dificulta sus operaciones. Muchas temen que no sea posible distribuir los suministros entregados por mar. La ONU acogió con satisfacción y cautela la finalización del muelle. La llegada de la ayuda a las personas en Gaza no puede ni debe depender de un muelle flotante alejado de los lugares donde las necesidades son más urgentes. Las rutas terrestres son el método de entrega de ayuda más viable, eficaz y eficiente, y para eso necesitamos acceso por tierra ahora. Muchos gazatíes también ven el muelle entregado por Estados Unidos como una cortina de humo política. Me opongo firmemente a estos barcos estadounidenses. Nos atacan por la noche y luego nos apoyan durante el día. Tenemos varios pasos fronterizos por los que puede llegar ayuda, suministros y ayuda alimentaria. La última fase de la ofensiva terrestre israelí ha desplazado a más de 630.000 personas en poco más de una semana en Rafah. Una operación que el gobierno israelí ha prometido intensificar. Esto mientras que en terreno internacional continuaron por segundo día las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia por la denuncia de Sudáfrica contra Israel. Este viernes los jueces escucharon los argumentos de la representación israelí, que señaló que en el enclave hay una guerra trágica en curso, pero no un genocidio. El tiempo acusó a Sudáfrica de querer un alto el fuego para que Hamás, al que calificó de aliado de la nación africana, obtenga una ventaja militar. Asimismo, dijo que Sudáfrica está basando sus argumentos en afirmaciones sesgadas y falsas. Hay una guerra trágica, pero no hay genocidio. Sudáfrica vuelve a presentar al tribunal por cuarta vez en menos de 5 meses una imagen completamente alejada de los hechos y las circunstancias. Cambiamos de tema y vamos a Francia porque un agente de la policía mató a un hombre que intentaba incendiar una sinagoga en la ciudad de Rouen. Según informaron las autoridades, los policías se desplazaron hasta el lugar por el humo en el interior y se encontraron con un hombre armado con un cuchillo y una barra de hierro que luego se abalanzó contra uno de los agentes, quien le disparó. Las autoridades abrieron 2 investigaciones, una sobre el actuar del hombre y la segunda sobre la respuesta policial. Se trata evidentemente de un acto de antisemitismo que ataca un lugar sagrado para la República, un lugar de culto, una sinagoga. Creo que hemos tenido varias ocasiones para alertar a la comunidad sobre los numerosos incidentes de violencia contra nuestros judíos. Estos son actos de violencia inaceptables y despreciables. Qu'il s'agisse des lieux de culte, qu'il s'agisse des écoles ou des commerces communautaires.
Numea, la capital de Nueva Caledonia, se despertó el viernes en una situación más tranquila y pacífica, según el representante del gobierno francés, quien no obstante lamentó el incendio de una escuela y 2 comercios tras una cuarta noche de protestas contra la reforma electoral votada en París. Hasta el momento, 5 personas han muerto y cientos han resultado heridas. Ampliamos a continuación. En el interior del Hospital Medipol de Numea reina una extraña calma. Los pacientes con enfermedades crónicas no acuden a las instalaciones o ya no están recibiendo tratamiento. El personal que no ha sido relevado durante días dice que los suministros son escasos y que los bloqueos de carreteras en el exterior han dificultado el acceso, poniendo en peligro a los pacientes. Dejen los servicios de ambulancia, dejen el personal del hospital. Tienen sus placas. No es para ir de compras, es para venir a trabajar a Medipol. Los problemas de abastecimiento preocupan a los habitantes de toda Nueva Caledonia. Aquí se ven largas filas y estanterías de supermercado vacías. Un centenar de contenedores esperan en el puerto. El problema es transportarlos con seguridad. No hay escasez de reservas, hay zonas de almacenamiento para alimentos y productos farmacéuticos. Para mí la prioridad más urgente es establecer un sistema alimentario que funcione y satisfaga las necesidades diarias de la población, así como sus necesidades sanitarias. El jueves, Francia desplegó más de 1.000 efectivos de seguridad adicionales en el archipiélago tras declararlo en estado de emergencia. Las autoridades afirman que el movimiento independentista conocido como CCAT es responsable de la mayor parte de la violencia de los últimos días. A cambio, ellos culpan al Estado. Ante la obstinada determinación del Estado en imponer el cambio constitucional, denunciamos la irresponsabilidad del Estado y lo hacemos responsable de la pérdida de vidas humanas, las atrocidades y la devastación del tejido económico del país. Los detractores de las nuevas leyes electorales sostienen que marginarán aún más al pueblo indígena Kanako. Sus líderes hacen un llamado a la calma y afirman que lamentan la pérdida de vidas humanas, pero se siguen oponiendo a las leyes. El presidente Vladimir Putin indicó que Rusia no tiene intención de tomar el control de la ciudad ucraniana de Kharkiv, capital de la región con el mismo nombre y donde se han registrado fuertes combates desde hace una semana. El mandatario señaló que la ofensiva es una respuesta a los ataques ucranianos en Rusia. En cuanto a lo que está ocurriendo en el eje de Kharkiv, también es culpa suya porque bombardearon y por desgracia siguen bombardeando zonas residenciales en territorios fronterizos, incluida Belgorod. Pero allí están muriendo civiles. Todo es obvio, disparan directamente al centro de la ciudad, directamente a las zonas residenciales. Las declaraciones del presidente ruso se registran mientras el ejército ruso expande el área de combates activos en la región de Kharkiv. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas de Moscú han tomado el control de cerca de 12 poblaciones en la zona. Previamente desde el terreno, Catalina Gómez Ángel nos amplió los detalles de la situación. Esta carretera conduce hacia la población de Lipsy, que es uno de los ejes hacia donde se dirigen las fuerzas rusas después de esa incursión fronteriza ya comenzada hace una semana. Esta carretera tiene ya una gran historia en esta invasión a gran escala lanzada en febrero de 2022 por los rusos. Como pueden ver, esta es una gran destrucción de una de las tantas edificaciones, pero esto no es único. Esta es una escena que se ve a lo largo de esta carretera donde se libraron una de las grandes batallas en ese momento. Las fuerzas rusas, cuando llegaron aquí, en ese momento trataron de llegar a las puertas de la ciudad de Kharkiv. Luego las fuerzas ucranianas los hicieron retroceder y ellas se ubicaron aquí donde se libraron algunas de las principales batallas de allí, de esa destrucción. Sin embargo, lo que sí nos cuentan es que la ciudad de Lipsy, si bien estuvo en poder de las fuerzas rusas, en ese momento no quedó destruida. Fue cuando ellas las hicieron retroceder, cuando las fuerzas ucranianas volvieron a tomar el control de toda esta región hasta la frontera en septiembre de 2022, las fuerzas rusas empezaron a atacar Lipsy con una gran intensidad,
todo el tiempo hasta el día de hoy, cuando ya obviamente estos ataques se han hecho mayores en los últimos días hasta el punto de tener a la ciudad invivible, totalmente destruida, como nos dicen testigos. Nos cuentan que allí solamente quedan alrededor de 300 personas que han decidido quedarse, intentan evacuarlos, pero nos dicen que realmente la situación es absolutamente difícil, aunque el presidente Volodymyr Zelensky dice que la situación en esta área, en este avance, que sería más o menos 10 kilómetros, estaría controlada. Lo que sentimos desde aquí son bombardeos, ataques con gras, con artillería y sin embargo, sobre todo, dicen allí, los atacan con bombas aéreas guiadas. En otras noticias, al menos 4 personas perdieron la vida y unas 800.000 se quedaron sin electricidad en la ciudad estadounidense de Houston a causa de una tormenta severa con vientos huracanados que rompió ventanas de edificios y provocó la caída de redes eléctricas, cortando también los semáforos en varias zonas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta de inundaciones. Vamos a Brasil, donde la fiesta del fútbol se vive con más intensidad luego de que esa nación fuera elegida como la sede del Mundial Femenino 2027. Es la primera vez en la historia que el campeonato se celebrará en Latinoamérica. La noticia con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone. Ya es oficial, por primera vez un país latinoamericano, Brasil, será la sede del Mundial de Fútbol Femenino, será en 2027. Hemos conocido la noticia de madrugada. La candidatura de Brasil ha recibido 119 votos de los miembros de la FIFA frente a los 78 de la candidatura conjunta europea formada por Alemania, Países Bajos y Bélgica. En el caso de Brasil han pesado varios factores, entre ellos la viabilidad comercial, las infraestructuras, los alojamientos y por supuesto los estadios. Recordamos que hace exactamente 10 años Brasil fue la sede del Mundial Masculino de Fútbol de 2014. En aquella ocasión fueron construidos 10 estadios en diferentes ciudades de este país tropical adaptados a eventos de gran deporte y precisamente una de las sedes fue Río de Janeiro. Aquí en la playa de Copacabana durante más de 2 semanas vimos una fiesta permanente durante 14 días. Eso sí, el fútbol femenino no despierta tantas pasiones con el masculino, pero tiene sus seguidores y no podemos tampoco dejar de recordar un gran escándalo de corrupción que precisamente comenzó con la construcción de esos estadios y culminó en 2015 con el arresto de José María Marín, el jefe del fútbol de Brasil, un alto cargo de la FIFA, algo que abrió las puertas al famoso caso FIFA Gate. En France 24 continuamos con nuestra serie de tesoros recuperados. El gobierno de Gustavo Petro ha dado especial importancia a los símbolos, una construcción de la identidad colombiana a partir de piezas arqueológicas precolombinas. Cerca de 800 han sido repatriadas en los últimos 2 años. Luis Muñoz y Juan Carlos Zapata con el informe. Viene de Italia, tiene más de 1000 años y es una vasija antropomorfa originaria del norte de Colombia. Ha sido repatriada. Toda esta cuestión logística y toda esta cuestión diplomática que se está realizando para que llegue el patrimonio de los colombianos que se encuentra fuera del país a nuestro país, pues genera satisfacción. La idea es, pues, sobre todo, seguir dando a conocer el patrimonio de los colombianos y para cualquier persona que quiera conocerlo. En 2 años, el gobierno de Gustavo Petro ha repatriado cerca de 800 piezas del exterior, muchas en el avión presidencial. Este es el tipo de piezas que nos gustaría pasar a fase de exhibición. Me parece que por lo que nos puede contar de su propia biografía, ¿no? De lo que le ocurrió en el exterior, cómo regresa, se reconstituye. Uno de los lugares de exhibición podría ser el Museo Nacional. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia posee una colección de 70.000 piezas, pero no hay datos disponibles de cuántas puede haber por el mundo. Quedan auténticos tesoros por repatriar. Y el retorno de estas piezas arqueológicas contribuye significativamente a que se fortalezcan esos procesos de identidad, procesos de memoria, procesos de construcción colectiva sobre un pasado. Los movimientos sociales de Bogotá conocen hoy esta avenida de la capital como Misak. En 2021, en pleno estallido social, un centenar de indígenas de esta etnia derrumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, un colonizador español. De alguna u otra manera, tumbar los referentes de poder y simbología de poder es ir puliendo, debatiendo esa memoria histórica a partir de lo académico, de la historia, pero también de alguna manera reflexionando quiénes somos nosotros los indígenas en este momento.
El gobierno de Petro, el primero de izquierda, llegó al poder aglutinando distintas sensibilidades como las indígenas. La recuperación del patrimonio precolombino va de la mano de una nueva narrativa sobre la identidad colombiana, en un cambio de los símbolos históricamente dominantes. Es todo por el momento en France 24, pero quédense con nosotros que volvemos en breve con más información.